Continuamos con esta segunda parte de la clase. Eh, Estábamos hablando de los trascendentales, esos aspectos del ser. Todas las cosas tienen ah, bondad, verdad, belleza y unidad. Hasta un papel tirado en el piso, arrugado, sucio, tiene algo de bondad, muy poca. Tiene muy poca belleza, sin duda, pero en la medida en que tiene estas propiedades que son los trascendentales, ¿no? Hablábamos de la bondad ontológica, dábamos el ejemplo del diablo, que tiene bondad ontológica porque existe, tiene inteligencia, tiene una inteligencia intuitiva, una serie de cualidades, aunque no sea un sujeto amable. Pero desde el punto de vista de la bondad ética, en cambio, pues carece de esta propiedad, de la bondad, porque no tiene bondad moral o ética. Es la distinción entre bondad ontológica y bondad moral o ética. La verdad, el verum en latín. Hay una definición clásica que usaba Santo Tomás de Aquino, que se basaba en Aristóteles, según la cual, si ustedes siguen el esquema que les estoy compartiendo, dice simplemente adecuación entre la cosa y el intelecto. ¿Qué significa esto? Pues que si el intelecto capta adecuadamente la realidad de la cosa, hay verdad. Si yo, por ejemplo, me quito los lentes, pues veré más borroso, difuminado. No habrá una adecuación entre mis sentidos y las cosas que percibo. Ahora, aquí hablamos del intelecto que capta la verdad de las cosas y hay que comprobar pues si hay esa adecuación entre lo que el intelecto ha captado y la realidad misma. En el caso del derecho, ¿dónde buscar la verdad del derecho? Hay derecho, según Hervada, que es el autor que estamos siguiendo, ahí donde hay relaciones de justicia. Relaciones de justicia. Entonces ya nos adentraremos en qué es la justicia y las relaciones que se derivan de ella. Por ahora, quedémonos con que hay realidad jurídica ahí donde hay relaciones de justicia. Y por otra parte, en este tema de la verdad del derecho, es importante tener en cuenta la racionalidad del derecho. La ley, la norma jurídica, aunque no sea la esencia del derecho, como ya veremos, debe ser racional. Cuando una norma o cuando una ley es irracional, pues no es auténticamente jurídica, ¿no? Ahora que estamos con este asunto del coronavirus, por ejemplo, las restricciones a las libertades por motivos de sanidad son un ejemplo en el cual cabe analizar, ¿no?, la racionalidad de esas restricciones. Por ejemplo, el tema de la supresión de algunas actividades, las actividades religiosas, las misas. El día sábado se debatía cómo era posible pues que por un lado se restringieran este tipo de actividades y por otro lado, en cambio, los centros comerciales permanecieran llenos, ¿no? Había una especie de disfunción ahí. Bueno, podría haber irracionalidad en ciertas restricciones, yo no entro en esa materia, que puede ser más bien política.
No quiero adentrarme mucho en eso, pero por ejemplo algunos han calificado de irracionales las medidas adoptadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero poco a poco se ha visto que los demás países también han ido adoptando este tipo de restricciones, ¿no? De prohibir los vuelos internacionales, etcétera, ¿no? Bueno, en el fondo lo que quiero que veamos es que la racionalidad es parte de la verdad del derecho. La filosofía del derecho busca la verdad acerca del derecho, busca un derecho verdadero. Otro trascendental es la bondad, de la cual ya hemos hecho esta distinción entre ontológica y moral. No me detengo más sobre ese punto, pero en cuanto a la bondad del derecho, podríamos analizar también si se cumple esa bondad ontológica, esa bondad del ser del derecho y esa bondad moral, ¿no? Entonces, pensaba yo que la bondad ontológica del derecho podría evidenciarse en su calidad técnica, es decir, yo les voy a pasar el link de un artículo del expresidente Rodrigo Borja muy bueno sobre este tema de las condiciones para que el derecho sea técnicamente bueno. Por ahí va la bondad ontológica. La bondad moral del derecho, pues, se concretaría en que el derecho esté ajustado a la ética. Es decir, un derecho inmoral no es auténtico derecho. Un derecho que prescriba una conducta irracional, inmoral, no es auténtico derecho. Haremos un trabajo con el artículo de Borja de análisis de los trascendentales aplicados al derecho. Antes de seguir hablando de la belleza, que es el siguiente trascendental, el pulcrum latino, quería pedirles disculpas por la escasa calidad técnica del video. Espero que al menos el contenido sí esté a la altura de las expectativas. La belleza. ¿Qué es la belleza? Bueno, es todo un tema, ¿no? La estética. La definición clásica, siguiendo el esquema, la definición de Santo Tomás de Aquino, es que la belleza es aquello cuya contemplación agrada. Y Santo Tomás nos da unos parámetros concretos, objetivos, que nos hacen ver que la belleza no es algo puramente subjetivo, como mucha gente a veces estima que es.